Entramos con este Evangelio ya en la última parte de todo el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 12 y esta última parte que ya es en la ciudad de Jerusalén, donde los textos que preceden a este que leímos eran controversias con fariseos y con saduceos, y ahora el encuentro es con un escriba. Este texto también está replicado en los evangelios de Mateo y de Lucas. Los textos son paralelos, pero Mateo y Lucas se extienden bastante más, ya que no es tan amigable el diálogo como es aquí en Marcos. Este escriba lo que va a cuestionar inmediatamente que Jesús dice eso, según Lucas y Mateo, le va a decir: ¿y quién es mi prójimo? Es por esto de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces ahí Jesús va a dar otra enseñanza más que no está aquí consignada en Marcos, pero siempre en estos otros dos evangelios está en el sentido de una controversia, personas que le quieren tender una trampa a Jesús porque están buscando de acusarlo y de qué acusarlo. Ahora, para entender la respuesta de Jesús y para entender mejor, de acuerdo a los otros textos, cuál es la pregunta que viene a hacerle este hombre a Jesús, es más o menos así: ¿cómo podríamos sintetizar la ley de Dios? Es decir, podemos sintetizar de alguna manera en 2 o 3 palabras qué es lo que tenemos que hacer los israelitas para cumplir con la ley de Dios. Un poco eso sería la síntesis. ¿Por qué viene esta pregunta? Porque los israelitas tenían más de 600 leyes y mandamientos y decretos que tenían que cumplir, 632. Y a veces cuando está ese panorama es que uno no tiene mucha claridad de cuáles son las cosas más importantes. Es como si nosotros nos preguntáramos: ¿y cuáles son las leyes más importantes de nuestra patria? Tenemos que decir más o menos en 2 o 3 palabras cuáles son esas. Y sería casi imposible, porque las leyes son innumerables. Leyes, decretos, constituciones, etcétera, etcétera. Ese es más o menos el sentido de la pregunta que le hacen a Jesús. Y Jesús responde muy simplemente con lo que los israelitas tenían como su oración, así como nosotros tenemos el Padre Nuestro. Los israelitas tenían lo que llamaban la Shema, y tienen actualmente. Rezan varias veces en el día. ¿Y qué es esta oración? Es la oración que leímos en la primera lectura prácticamente. Dice simplemente esto: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando dice Shema, la palabra quiere decir acuérdate. Acuérdate quiénes éramos cuando el Señor nos libera. El Señor que va interviniendo en la historia. Entonces todos los días el buen israelita, realiza esta oración varias veces al día. Es más,
los israelitas más observantes llevan en su cuerpo escrita esta oración, de alguna manera. La llevan en su cuerpo, en su ropa, en todo lo que va con él. Siempre está presente, porque es el mandamiento más importante. Es decir, aquí estamos ante, quizás la palabra mandamiento es la que nos desorienta a nosotros y nos desconcierta. A nosotros no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, y menos que nos manden. Entonces decimos mandamiento, ya entramos. En realidad, la traducción no es muy feliz, porque los israelitas no hablan de mandamiento, hablan del decálogo. Y el decálogo quiere decir 10 palabras que de alguna manera definen la identidad de este pueblo. Es decir, este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el pueblo que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y es el pueblo que ama a sus hermanos también de la misma manera, así como lo va diciendo estas 10 palabras. Entonces, para entender un poquito más esto que estamos hablando de la identidad. El decálogo es la identidad, es lo que se compromete el pueblo de Israel, justamente porque ha sido liberado de la esclavitud. Entonces se compromete en esa alianza con Dios, en esa línea. Entonces forma parte de su identidad más profunda. Un israelita que no ama a Dios y no ama a su prójimo está fuera de toda la identidad de Israel, por más que se diga israelita. Forma parte de su ser. Y el segundo mandamiento, dice Jesús allí como diciendo cuál es el resumen de la ley, el segundo mandamiento, y ahí es donde quedamos descolocados. No sé si ustedes recuerdan lo que han estudiado cuando estudiaron los mandamientos en la catequesis. ¿Se acuerdan qué decía el segundo mandamiento? ¿Qué decía el segundo mandamiento? No tomar su santo nombre en vano. ¿Y acá qué dice? Amarás a tu... O sea que no es el segundo mandamiento. Fíjense. Es más, ese que nosotros estudiamos en la catequesis no es el que está en la Biblia. El segundo mandamiento en la Biblia dice así: no te harás imágenes del Señor tu Dios. Ese sería el segundo mandamiento. Como está allí el texto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Porque le están pidiendo que diga en 2 palabras cuál es la síntesis de la ley, de lo que Dios ha puesto como alianza a su pueblo. Entonces, si ustedes recuerdan lo que estudiaron allí en la catequesis, los mandamientos son 10. Y Moisés, que es el que recibe los mandamientos allí en la montaña, recibe 2 tablas de la ley donde están los mandamientos. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Bueno, esas 2 tablas de la ley, si uno piensa lógicamente, dice, bueno, en la primera tabla hay 5 mandamientos, en la segunda tabla otros 5. No, craso error. En la primera tabla hay 3 mandamientos. Y en la segunda hay 7. Esto quizás no lo escucharon nunca, pero es así. Cada tabla tiene un sentido. La primera parte, 3 primeros mandamientos, están dirigidos ¿a quién? A Dios. Y los otros 7 a los hermanos, al prójimo. Entonces las tablas de la ley tienen ese sentido. Primera parte, el amor a Dios. Segunda parte, el amor a los hermanos.
Por eso Jesús es como que hace una síntesis, le pone un título a cada una de las tablas de la ley. Amor a Dios, amor al prójimo. Esa definición así está escrita en la Escritura, pero no está así como mandamiento. No sé si se entiende lo que dije, o sea que es más o menos, es decir, un resumen de la ley muy posible, muy potable, muy claro, sería amar a Dios, amar al prójimo, como si dijéramos las dos caras de la misma moneda. Por eso, si ustedes recuerdan, primera carta del apóstol San Juan dice: el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a sus hermanos, a quien sí ve, es un mentiroso. Que son las dos caras de la misma moneda. ¿Se entiende? O sea que el amor tiene que estar claramente expresado allí en el trato con los demás. Si amamos a Dios, amamos a los hermanos. No nos engañemos, ahí está la clave. Por eso es tan importante este tema, este mandamiento, y todavía más. El apóstol nos dice en esa misma carta que Dios mismo es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor, su ser es amor. En definitiva, cuando amamos a los hermanos es porque Dios está en medio nuestro, Dios está en nosotros. Cuando no tenemos ningún reparo en eso del amor al hermano, Dios está ahí claramente porque Dios es amor. Y el amor al Padre, el amor al Hijo y al Espíritu Santo, el amor a Dios, en definitiva forma parte de nuestra identidad. Esto es lo que nos está diciendo Jesús y le está diciendo a este escriba que se le acerca. Y Jesús está enseñando esto ya casi al borde de la entrega, ella al borde del Jueves Santo y el Viernes Santo, en la misma ciudad de Jerusalén. Por eso en la última etapa, como decíamos, en el Evangelio de San Marcos, que venimos leyendo. Allí, en la última cena, Jesús va a dar un paso más acerca de estas enseñanzas que estamos recibiendo en este momento. Va a decir Jesús, ampliando todo esto que les decía a los discípulos y que les decía a este escriba, que ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este es el nuevo mandamiento. Entonces ya el parámetro con el que tenemos que medir y darnos cuenta si estamos realmente amando a los demás, amando a Dios, es como Jesús, como el mismo Maestro ha amado y sigue amando a los hombres. Es decir, ya no mirar esto de amar al prójimo como a sí mismo, sino que la medida, justamente porque a Jesús le cuestionan quién es mi prójimo, es como esto de amarse a sí mismo, etcétera, sino que Jesús dice, así como yo los he amado. Entonces, esto de amar a Dios y amar al hermano está ahí clarito. El parámetro es Jesús, como Él. Yo quería pedir en esta celebración nuestra, en este día, que el Señor nos purifique interiormente para que ese amor que es Dios mismo y que vive en nosotros y está en nuestro interior, esté cada vez más claramente, porque podemos entonces amar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, del mismo modo que estamos amando a Dios de esa manera. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.